Todos los jueves doy un mensaje en la mesa servida para aquellos que lo quieran recibir en sus hogares, en sus corazones especialmente. Jesús anda sobre el mar y dice la palabra del Dios viviente, dice así: y la barca estaba en medio del mar, azoteada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al volver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asidió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta palabra es para aquellos que están con la fe por el piso, como se dice. Esta palabra es para aquellos cristianos que se están apartando de los caminos del Señor. Esta palabra es para aquellos que no hayan qué hacer si buscar de Dios o seguir en los afanes del mundo, como dice la palabra de Dios. Y quiero decirte en este momento, con esta palabra, que Dios quiere sacarte de ese pozo donde estás viviendo. Quiere sacarte, si tú tienes fe y confianza en Él, Dios te va a sacar de aquel lugar donde estás metido, en la droga, en el alcohol. Porque dice la palabra de Dios que por fe cayeron los muros de Jericó. La fe, muchos dicen los cristianos: yo quiero tener mucha fe. Pero Dios no pide mucha fe. ¿Sabes lo que te pide Dios? Una fe como un granito de mostaza. Eso es lo que nos pide el Señor, un granito de mostaza. Por eso acá Pedro, cuando se metió al mar y entró a caminar en las aguas, pero cuando vio el fuerte viento y las olas que azotaban, tuvo miedo, le dijo: Señor, sálvame. Porque Pedro vio los problemas. ¿Y cuánta gente hoy está viendo los problemas y no mira a Dios, y no mira a Jesucristo sobre todas las cosas? Porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo: miradme a mí sobre todos los términos de la tierra. Por eso aquel que cree en Dios y confía en Dios, Dios lo va a sacar de aquel pozo, de aquella enfermedad. Pero si tú crees en Dios, si tú le crees a Dios, Dios va a hacer como hizo con Pedro. Le estiró la mano y lo sacó de aquel pozo. Y el Señor puede sacarte si tú le crees a Él. Si tú confías en Él, Él te va a sacar de esa enfermedad, del problema que estás asumido, de la depresión, falta de amor, falta de comprensión. Señor te va a sacar porque Él es amor. Pero si tú tienes fe, si tú le crees a Él, Él te va a sacar como lo hizo con Pedro y como lo hizo con muchos cristianos que hoy cuentan un testimonio grande, que Dios los ha sacado de un matrimonio que ya están en las últimas, que ya los hijos no los pueden
agarrar, no lo pueden sostener, se le están escapando. Pero la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Si tú le clamas a Él, Él te va a responder porque es palabra de Dios. Palabra de yo soy el que soy de los ejércitos. Por eso te digo, confía plenamente en Yahvé de los ejércitos, que Él va a saber a su debido tiempo sacarte de aquel pozo donde estás metido, del alcohol, del cigarrillo, de la droga. A ti, joven, que no puedes salir de la droga, pero hay alguien que te pueda ayudar. Si tú le crees a Dios y tienes fe en Él, Él te va a sacar de aquella droga. Pero tienes que creerle a Él, que creerle con todo tu corazón, con toda tu mente, y el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Pero para eso tenemos que confiar en aquel que no vemos, pero Él está, porque Él dijo, yo me voy, pero dejaré el Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, en cada uno de sus hijos, aquellos que le han recibido como su único Señor y Salvador. Y Dios grandes cosas va a hacer con tu vida, porque lo hemos visto. Si tú no tienes trabajo, yo sé que Dios, si tú confías en Él, Él va a preparar todas las cosas para que Él te dé trabajo. Porque es así, porque lo ha hecho con mi vida y lo ha hecho con mucha gente que hemos hablado con ellos, y Dios ha fortalecido su vida espiritual, sus matrimonios, sus hijos. El que cree en Él, todo le es posible, dice la palabra de Dios. Y yo no te miento, y no te digo, no te vengo a vender un evangelio, sino que es palabra de Dios. Así que Dios te bendiga mucho y será hasta el próximo jueves, si así Dios lo permite.